cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas te he pedido poeta. De ya a celebrar lo que es nuestra Caracas de antaño. Y estamos listos precisamente con una invitada, pero yo quiero darle primero la bienvenida a nuestra querida Ana Karina Jardín, que ya se unió a esta tisana sabrosita el día de hoy. Claro que sí, además disfrutando pues esta celebración a Caracas, por supuesto, nosotras vivimos en esta ciudad maravillosa, sé que muchos de ustedes también, y el que todavía no haya visitado a Caracas, por favor, anímese a hacerlo, porque creo que van a quedar un poquito enamorados, pero ahora un poquito bastante, será. Para hablar de todo esto, tenemos a una periodista que nos acompaña el día de hoy, ella es Jessica dos Santos Jardín. Yo no sé si será mi prima, pero aquí está. quizás sí. Algo debe haber por allí. Bienvenida a la tisana. Gracias, buenos días, gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia. Cuéntanos un poquito, Jessica, vamos a entrar ya en terreno de precisamente, además de este libro que ya la sacaste en el 2018, pero de cómo era lo que era la Caracas de antaño. Bueno, un poquito el libro y un poco la historia de Caracas Va de la mano, claro. Se divide en varias partes, ¿no? Estamos hablando de la Caracas colonial, de esa Caracas poscolonización, que bueno, es una gran época también de nuestra historia. Luego viene esa Caracas colonial y luego entra la Caracas donde la modernidad empieza a impactar de distintas maneras, a través de distintos gobiernos, de distintas políticas, hasta que llegamos, bueno, un poco a la Caracas que todos conocemos el día de hoy. El libro está en 13 crónicas que va contando un poco ese relato, ¿no?, histórico de nuestra ciudad. Claro, y además de ser un relato, también hay curiosidades que a lo mejor muchas personas no saben. Por ejemplo, hablábamos fuera del aire de por qué se llaman así algunas esquinas en Caracas. Entonces tú reflejas todo eso allí, me imagino que mediante entrevistas y por supuesto fotógrafos que se unieron contigo para esto. Sí, Caracas tiene muchas particularidades. En otras ciudades de repente las calles se enumeran, ¿no? Caracas no, Caracas tiene esquinas, tiene nombres, tiene referencias que se dan de una manera distinta y que hablan también de las historias que fueron juntándose para conformar lo que hoy conocemos como la ciudad, ¿no? Entonces todo eso está un poco plasmado ahí. Hay unas fotografías de Albert Cañas también que nos ayudan a hacer un recorrido histórico por la ciudad y bueno, están todas esas particularidades, por qué nuestras calles se llaman de esa manera, por qué tenemos los árboles que tenemos hoy en Caracas, qué pasa con nuestras plazas, el nombre de nuestras esquinas, todo eso está reflejado y creo que son curiosidades, pero además forma parte de lo que nosotros somos como caraqueños. ¿Alguna esquina en particular que recuerdes en este momento que tenga pues alguna historia? Bueno, hay muchísimas historias de Caracas. Las esquinas céntricas tienen, del centro de Caracas, tienen más particularidades porque cuando se funda la ciudad de Caracas se construye bajo un modelo de cuadrícula, lo que los españoles llamaban las cuadrículas. 4 calles principales y 25 cuadras que salían a partir de allí. Ese fue nuestro plano fundacional. Entonces, en esas esquinas y en esas principales cuadras se va desarrollando parte de la historia de Caracas. Por ejemplo, la esquina El Chorro, todo eso tiene sus particularidades y sus historias, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, digamos, hurgar en cada una de ellas. Jessica, me llama mucho la atención que te veo muy joven, la verdad, te gusta mucho lo que es la Caracas de antaño, pero me gustaría saber de repente un versus de lo que más te gustaba en aquel momento y lo que te gusta, lo que es la Caracas moderna. Bueno, yo creo que de aquel momento me gusta o me atrapa cómo Caracas se fue fundando a partir de lo que iba pasando en el mundo y cómo también cada gobierno, cada política que llegaba instauraba un poquito de lo que pensaba que era lo mejor para la ciudad. Claro. Pero eso tuvo algunos pros, pero también tuvo muchos contras, ¿no? Hoy en día tenemos una Caracas donde los caraqueños no participamos, digamos, muchas veces en qué queremos tener en nuestros espacios, no estamos apoderados de alguno de esos espacios y todo eso viene de allí, ¿no? Hubo falta de consulta para los caraqueños de cómo queremos que sea nuestra ciudad. Cabrujas decía que nosotros teníamos una ciudad que estaba en constante demolición, que nuestros lugares, nuestras historias no perduraban mucho porque siempre las estaban cambiando, ¿no? Sí. Y eso es cierto, somos una ciudad en constante demolición, pero si lo vemos con otros ojos también podemos y somos una ciudad en constante reconstrucción, ¿no? Donde siempre estamos haciendo cosas nuevas y por eso hay que ir capturando y registrando, dejando registro de todas esas historias de la ciudad. Bueno, y es que Caracas es una ciudad de contrastes. Por ejemplo,
Si uno va por Prados del Este y se mete por esas montañas, una vez tuve la oportunidad de grabar un documental sobre Caracas de antaño y ahí encontré esas casitas de techos rojos, pero hoy en día te vas a las Mercedes, que es, bueno, parte del corazón de nuestra ciudad, y ves, bueno, todo muy moderno. Fíjate esos contrastes y como tú dices, creo que somos la evolución, ¿no? Al pasar los años. Sí, bueno, nuestra arquitectura, por ejemplo, esa que empezó con los techos rojos, luego se fue modernizando de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, Guzmán Blanco cuando llegó puso su mirada en Europa, en París, en Francia, empezó a calcar mucha de esa arquitectura para nuestra ciudad. Pero luego, bueno, se vinieron cambios, hubo un estilo americano que se empezó a imponer después de la llegada del boom petrolero y todo se fue modificando, incluso se fue pasando por todos esos estilos. El que Caracas tuviera casas pequeñas tuvo que ver con el terremoto de 1812, con el pánico a crear infraestructuras que fuesen más grandes. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, toda la influencia de los italianos, de los españoles, de los portugueses en nuestra arquitectura va marcando, ¿no? Por eso es que somos esa ciudad que se va como demoliendo y reconstruyendo constantemente, porque siempre hemos estado como adaptándonos, tocados por esas distintas influencias. Indaguemos un poquito en esta belleza que nosotros tenemos acá. Tu libro, tu bebé, en esta Caracas en Alpargatas. Tenemos 13 crónicas acá. Coméntanos qué vamos a ver en esas 13 crónicas. Bueno, el libro hace un recorrido primero por esa llegada de la colonización y esa fundación de Caracas, esa fecha que hoy estamos celebrando, recordando, y luego, bueno, va haciendo un paseo de por qué nuestras calles tienen esos nombres que evocan, por ejemplo, a nuestras figuras indígenas, o por qué tenemos los árboles que tenemos hoy en día, habla de nuestros himnos, de todo lo que consideramos nuestros principales simbolismos. Por supuesto, habla de toda la arquitectura, de la gastronomía, de los dulces criollos, de la música, de aquel instante, hasta irnos situando un poco a esta Caracas donde estamos hoy, a esta modernización donde estamos. Y bueno, esa modernización que tuvo también sus picos muy altos y sus puntos un poco más bajos, claro, ¿no? Más complicados. Bueno, un punto que quiero tocar, por supuesto, además del Ávila, ¿no? Que creo que es el cuadro eterno que tenemos en nuestra ciudad, es el Hotel Humboldt, un hotel emblemático que ha sido parte de esa reconstrucción y de esa evolución. Yo me imagino que tú has ido últimamente, yo pude visitarlo y ellos mantienen lo que es la esencia de su época de construcción. Obviamente está un poco modernizado, pero sí mantiene su esencia. ¿Tú tocas ese punto del Hotel Humboldt en el libro? Cuando se habla de ese proceso de modernización de Caracas, donde se crean los principales teatros, el Teatro Municipal, el Teatro Principal, el Palacio Legislativo, las academias, se empieza también a construir los grandes hoteles de la ciudad de Caracas. Caracas además pasó de los techos rojos a ser la ciudad de Latinoamérica que tuvo los edificios más altos, ¿no? Las construcciones más ostentosas. Entonces, por supuesto, el Hotel Humboldt está reseñado allí. Pero eso que comentas también es muy interesante, ¿no? Cómo tú y la mayoría de los caraqueños, de los que visitan Caracas, encuentran en nuestra modernidad algunos rasgos de esa Caracas de antaño. Y eso es un proceso muy bonito. Yo además soy defensora de que eso tiene que hacerse. Tenemos que dejar así sea un pequeño murito que nos diga, bueno, este era el muro que existía en el año tal y esto nos indica tales y tales cosas, ¿no? Y por supuesto también cuidar eso, por ejemplo, en el centro de la ciudad, ¿no? Los centros de las ciudades en el mundo siempre es como lo más emblemático, donde encontramos más historia, y por eso creo yo que hay que cuidar esas estructuras en el centro de Caracas. Jessica, por favor, déjanos todos tus puntos de contacto, dónde podemos conseguir este libro, redes sociales, todo. Bueno, me puedes seguir a través del Instagram, Jessie2Santos13. Allí, bueno, en mi biografía yo tengo el link que conduce directo para descargar el libro de forma totalmente gratuita en los distintos formatos digitales. La edición impresa está agotada, pero bueno, por allí lo pueden conseguir en su formato digital. Gracias por acompañarnos. Creo que para mí fue un placer poder conversar contigo, ver las imágenes que ha buscado producción, que son maravillosas, y recordar de esta manera y celebrar a nuestra bella Caracas. Con esto vamos a una pausa. De alma llanera, y puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogí un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas te he pedido, poeta, que le ponga